festividades en esta época o temporada navideña nos hacen sentir mucho mejor. Escuchamos historias cálidas, historias de amabilidad, historias de compasión, historias de fe, historias de esperanza. ¿Amabilidad? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? De amabilidad. Oh, amabilidad, sí. ¿Cómo? Esas son historias de personas que son amables. Y cuando somos amables, pues podemos enseñarle a otros cómo ser personas de buen carácter y amables y tratar bien a las personas. De eso se trata. En las festividades queremos tratar bien a las personas. Pero, ¿cuál es la historia? Es que... Ok. Quiero saber. ¿Ustedes también quieren escuchar la historia? Quiero saber. Vamos a escuchar la historia. Había una vez. Bienvenido a una nueva serie que comenzamos hoy titulada Historias a la Lumbre. Y hoy estamos frente a mi lumbre. Tenemos el fuego calentito y aquí, no sé cuánto recuerdan tal vez su niñez pasando tiempo con su familia cerca, abriendo los regalos y teniendo un buen tiempo. Y la Navidad nos trae esa nostalgia, ese tiempo de familiaridad, de caliente, sentirte caliente como cálido, no en el sentido de que está el fuego detrás de mí, sino sentirte cálido porque estás con personas que tú amas, personas que sin importar tal vez lo que ha pasado en el resto del año, en ese tiempo como que tendemos a poner las cosas a un lado por unos momentos y disfrutar la esencia de lo que es, la gente le llama en la sociedad el espíritu navideño, pero realmente tiene mucho más que ver con un espíritu de Navidad, tiene mucho más que ver. Y en el pasado, antes de YouTube, antes de Netflix y antes de la televisión ser tan popular, se acostumbraba en estas épocas sentarse cerca de la lumbre o sentarse cerca del árbol y básicamente tal vez contar historias, porque las historias hoy día han sido reemplazadas por películas y series de televisión que son historias también, pero visuales. Pero antes, cuando no existía todo eso, se tomaban libros y se contaban historias, y la historia de la Navidad o la historia del niño Jesús, diferentes tipos de historias. Y hoy, y a través de esta serie, vamos a estar contando varias historias que son relevantes y son reales para nosotros. Y la historia que vamos a comenzar hoy realmente comenzó en el 1914, hace más de 100 años atrás. Pero tiene el poder de hablar de una de las cualidades que los seres humanos y la sociedad demuestra durante esta época navideña, y cómo podemos cultivar eso para que no simplemente sea parte del espíritu navideño, sino sea parte de lo que es el corazón del ser humano al ser transformado por la verdad que viene a mover esta temporada navideña, el amor de Jesucristo. Y vamos a transportarnos a una época en el 1914, junio 28, en Hungría, en Serbia. Serbia es una nación europea. Y en Serbia podemos ver que ocurre algo. Un domingo en la mañana ocurre una tragedia. Asesinan a un duque de la nación de Austria y Hungría. Y en este asesinato, la gente en Norteamérica, como estamos viendo en esa reseña, recibieron la noticia en la tarde por las horas de diferencia. Y imagínense saliendo un domingo y escuchando esto. Tal vez parece insignificante. Tal vez parece como que algo más que pasó porque todos los días alguien muere.
Todos los días pasa algo terrible en el mundo y todos los días pasa algo bueno en el mundo. Pero este día murió este duque y su esposa. Y eso fue muerto por un estudiante serbio de una universidad en su capital. Y cuando esta persona fallece, el gobierno austro-hungario utiliza esto como una excusa para comenzar lo que se llama la Primera Guerra Mundial. Y ellos le tenían temor a Serbia, porque Serbia era un aliado de Rusia. Ellos contactan inmediatamente a una nación muy cercana de Austria, llamada Alemania. Y le dicen, acaban de asesinar a nuestro conde y necesitamos tu apoyo en la guerra. Vamos a hacer guerra contra Serbia y si Rusia se mete, te necesitamos. Y Alemania estaba buscando una excusa para tomar posesión de ciertas áreas en Europa y esta fue la excusa perfecta. Ellos rápidamente se alistaron y dijeron, cuando nos necesites 100% vamos a estar ahí. ¿Y qué sucede? Austria declara guerra contra Serbia. Y en septiembre 6 del 1914 ocurre que cuando comienzan a moverse las tropas de Austria contra Serbia, Alemania decide preparar un ataque sorpresa contra el oeste. Y el oeste, hablando principalmente de Francia e Inglaterra. Y estaba Bélgica, que es una nación entre medio de ambos. Y Bélgica es un lugar muy hermoso, un lugar cálido, buena cultura, tremendo chocolate. Y cuando esta nación escuchó del conflicto, dijo, no nos vamos a meter con esto, vamos a ponernos con las manos cruzadas, no vamos a guerrear contra Francia, somos una nación pequeña, no vamos a luchar contra Alemania, somos una nación pequeña. Y Alemania tomó esto y los destruyó. Y tomó posesión de Bélgica. Y Bélgica queda al borde de Francia, al norte. Y al norte de Francia, un poquito para el centro, está París. Y ellos estaban marchando y ya habían llegado hasta este punto de cruzar el borde de Francia. Habían dominado todo Bélgica y llegaron al borde de Francia. Y en el borde de Francia, Francia no se estaba esperando el ataque. Aunque habían escuchado de rumores de guerra en Bélgica, no estaba esperando que se atrevieran a cruzar. Pero Alemania cruzó las fronteras. Y cuando cruzó las fronteras, empezó a conquistar tan rápido que estaban a 2 días de París. Y en París se alarmaron, porque era el corazón de la nación francesa. Y estaban muy, muy adelantados en su avance para pedir ayuda de Inglaterra, que está a una distancia de unas cuantas horas en bote. En aquel momento era más lejos porque Inglaterra es una isla, es una isla fuera del continente europeo. Y encima de eso, el continente, el país de Austria había hecho un movimiento hacia el norte de Inglaterra para tomar a Irlanda y Escocia como puntos estratégicos en caso de que Rusia metiera las manos. Y Rusia decidió bajar y acompañar a Serbia. Y mientras está todo eso, los franceses dicen, bueno, si nos quedamos con las manos cruzadas, vamos a perder. Y Francia decide contraatacar y comienzan a mover las tropas hacia el norte.
Y mientras están moviendo las tropas hacia el norte, logran sacarlos hasta la frontera entre Bélgica y Francia, con varias semanas de ataque, al principio de diciembre. Diciembre del 1914, ellos están empujando a las tropas, hay guerra, está comenzando a hacer frío, está comenzando a nevar, y las tropas alemanas deciden utilizar como estrategia en el norte uno de los ríos más grandes de París, y se ocultan detrás de eso porque la nieve le daba una ventaja estratégica. Primero tenían que cruzar, y si cruzaban, las balas iban a llover. Segundo, con el tiempo de la nieve se creaba una niebla muy fuerte que impedía la visibilidad durante la noche. Entonces, estratégicamente era un punto en el cual era bueno contra ataques nocturnos. Entonces la guerra, ellos tiraban de un lado a otro en la noche, pero no mucho. Y había solamente una área que se podía cruzar. Fue llamada la tierra sin hombres. Y en la tierra sin hombres, ellos estaban a un lado y al otro disparándose, y cada vez que alguien trataba de cruzar, los muertos seguían cayendo. Y había muertes de ambos lados. Ninguno de los dos había podido avanzar. Estaban estancados en este punto, en el norte de Francia, en la frontera de Bélgica. Y cuando están ahí, está avanzando el tiempo, la guerra comienza a alargarse. Ya han pasado 5 meses. Todos los días está muriendo alguien. Y asignado a esta área se le llama la frontera del oeste. Se le nombra en este punto. El lugar donde se dividía el área de los aliados y el área del imperio. Y para reforzar a principios de diciembre, envían tropas finalmente británicas que llegan a este lugar. Y entre las tropas británicas hay un soldado llamado Woods, de apellido Woods, que está en este lugar. Y todos los días están batallando, guerreando. El frío comienza a ser parte de este momento dificultuoso. Y piensan que ya van a estar ahí. Entonces, diciembre 25 llega, día de Navidad. Y de momento, en este valle, dejan de escucharse balas. Ya no se escuchan bombas, no se escuchan gritos de gente muriendo. Y cuando escuchan en este silencio en medio de la madrugada, empiezan a escuchar música viniendo del campamento alemán. Estaban cantando Noche de Paz. Y estaban cantándolo en inglés para que las fuerzas aliadas pudieran escuchar y entender lo que estaban diciendo. Y en este punto comenzaron a ver árboles de Navidad prenderse alrededor de las trincheras. Y comienza a salir el sol. Ellos están bien confundidos. Y de momento empiezan a ver unos cuantos soldados que están avanzando a través de la tierra sin hombres. Y ellos empiezan a apuntar listos para disparar. Y uno de ellos empieza a gritar: ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡No dispares! Y comienzan y gritan: ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡No dispares! Y viene uno con un cartelón bien grande que dice: si no disparas, no disparamos. Y ellos comienzan a estar extrañados, y el batallón de los aliados franceses y ingleses comienzan a acercarse a los bordes. Y acercándose a los bordes comienzan a ver y escuchar
a ellos gritando y diciéndoles feliz Navidad. Por favor, no disparen. Y el teniente de ellos, del batallón que estaba ahí, le dice, esto puede ser una trampa. No se desarmen. Pero uno de los soldados decide tomar la valentía y soltar el rifle y comienza a caminar hacia ellos. Y cuando está caminando, con todo el temor del mundo, mirando los cuerpos de todos sus compañeros y enemigos que estaban en la tierra sin hombres, que llevaban semanas tirados en el suelo. Comienza a llegar, y cuando llega frente a ellos, uno de los soldados alemanes le estrecha la mano al señor Wood. Le dice, feliz Navidad. Toma, te traigo un presente. Había traído un pedazo de cerdo que habían cocinado. Y en este momento, al ver que el soldado que había llegado al centro todavía no le habían dado un balazo, el resto de los soldados comienzan a animarse y contra las órdenes de su teniente comienzan a soltar las armas y comienzan a caminar hacia el centro. Y empiezan a cantar juntos canciones de Navidad. Se acercan unos a otros y comienzan a traer regalos y regresan a su campamento y buscan regalos para dar. Intercambian camisas limpias, cigarros, comida. Intercambian muchas cosas. Y empiezan a darse regalos y a cantar y a tener un momento alegre. Nunca en la historia se había escuchado de un momento en el cual enemigos que habían estado matándose por tanto tiempo habían tomado el tiempo para decir y hacer un acto de amabilidad contra su oponente, contra su enemigo. Y hasta el momento que se sabe no ha ocurrido nuevamente. Pero en aquel momento, un grupo de soldados de ambos bandos desobedeció las órdenes de sus jefes para traer paz a su campamento. Al punto que luego de eso, uno de los británicos trajo un balón y comenzaron a jugar, y este fue uno de los primeros juegos entre Alemania e Inglaterra. Comenzaron a jugar soccer, fútbol. Y en medio de la tierra donde estaban los muertos y donde habían muerto muchos, se había convertido en un momento de alegría y vida. Se había convertido en un momento de celebración. Unos cantaban, otros estaban compartiendo comidas de unos a otros estaban jugando fútbol. Otros habían tomado su tiempo para recoger los cuerpos de sus amigos caídos y aún de sus enemigos para enterrarlos. Y se habían parado a darle un tiempo de silencio a cada uno de ellos, enemigo o no enemigo, no importaba en ese momento. Habían tomado la posición de demostrar amor a sus enemigos. Y tomaron y celebraron hasta que cayó la noche, y luego se retiraron. Y hubo un acuerdo entre los dos líderes de ambos campamentos de ni una bala más hasta el comienzo del próximo año. Y así fue. Por el resto de ese año, por una semana, nadie murió en medio del conflicto más grande. Mientras en otras partes de Europa todavía estaban en guerra. Serbia todavía estaba en guerra. Pero en este lugar, un grupo de soldados valientes se atrevió a decir no. Y luego se lo dejaron saber al mundo. Que es posible que en el corazón humano hay amabilidad en medio de la desgracia. Que en medio de momentos difíciles tenemos la oportunidad de tomar
y poner a un lado nuestras diferencias y demostrarle calidad, amor y buen sentimiento a alguien. Y qué mejor fecha se presta que esta fecha de la Navidad, porque aún tus enemigos están más vulnerables a abrir su corazón, porque la amabilidad tiene el poder de desarmar a cualquiera cuando viene del corazón. Yo quiero que me acompañes en Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Pues aquí podemos ver qué fue lo que ocurrió ese día. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Estamos utilizando la traducción Nueva Versión Internacional, para aquellos que quieren saber cuál estamos utilizando. Y también hay Biblias ahí. Y si nos estás viendo en línea, BibleGateway.com. Dice así el consejo del apóstol Pablo a los Efesios. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, sean compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes a través de Cristo. Qué interesante ese consejo que nos da el apóstol Pablo en el día de hoy, en esta mañana o donde quiera que nos estés viendo, el momento que sea. Quítate la ira. Hay veces que hemos estado guardando cosas, estamos en guerras, en conflictos, tenemos enemigos o personas que no nos agradan, nos causan ira, nos causan temor, nos causan tal vez el sentimiento de no estar cómodo frente a donde están ellos. Pero el apóstol Pablo dice, ponlo a un lado. Ponlo a un lado. En cambio sé que bondadoso. ¿Qué es ser bondadoso? Es ser amable. Es ser alguien que demuestra bondad o algo bueno hacia alguien, un bienestar. Y cuando tú demuestras un bienestar a alguien, lo que sucede es que primero las líneas de división que hay entre tú y los oponentes se ven tal vez como que no hay espacio de lugar, no es un lugar de vida ahí. Pero cuando tú y yo damos el primer paso y decimos, no dispares, no dispares, vengo en paz. Al principio se van a sentir extraños y van a decir, tal vez no. ¿Qué quedará esa persona? ¿Cuáles serán sus intenciones? Pero cuando tú haces un acto de amabilidad que te sale del corazón, que no hay una intención de engañar a nadie, que no hay intención de crear una trampa para nada, que no vas a ganar nada al cambio, simplemente estás dando de lo que hay en tu corazón en ese momento. Porque créeme que muchas veces estamos en guerra que no queremos estar. Igualmente muchos de esos soldados probablemente, y lo más seguro, estaban ahí en contra de su voluntad. Habían sido llevados a la guerra, pero ellos no fueron los que decidieron hacer guerra. Simplemente estaban ahí. Y a veces tú y yo estamos en circunstancias similares, que estamos en guerras personales, emocionales, en las cuales nunca pensamos que íbamos a llegar a ese punto, a ese lugar, pero llegamos, estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Atrévete a caminar al medio y decir, feliz Navidad. Decir,
Cristo te ama. Decir lo que te salga del corazón. Haz un acto de bondad, un acto de amabilidad. Y vas a ver que poco a poco comienzan a llegar aquellos que están despegados de ti. Y no todos llegaron, no todos abandonaron el campamento. No todos celebraron tal vez. Y tú no puedes esperar que todo el mundo te retorne hacia ti y se sienta bien contigo, pero los que lleguen, no les des la espalda. Al contrario, aprovecha para demostrar y dar el amor que ya te ha sido entregado a ti. Porque cuando demostramos la amabilidad, el fruto de la bondad que viene a través del Espíritu Santo es sembrado en cada uno de ellos. Y todo lo que siembra se multiplica. Y podemos tomar ese momento de mirar hacia atrás y ver que en este momento, en la Navidad, tienes una gran oportunidad de vivir este versículo de Efesios 4:32. Pon al lado eso que te causa ira. Pon al lado eso que te causa contiendas, enojos. Y sin embargo, practica la bondad. Es más, cuando comienzas a practicar la bondad, vas a descubrir que van a hacer otra cosa. La compasión. Porque la compasión nace y viene de tú entender la situación en la cual alguien está. Pero tú no la puedes entender hasta que hayas interactuado con esa persona. Hasta que estés en el centro donde estás vulnerable. Donde la persona puede decidir darte el tiro. Donde estás poniendo todas tus defensas abajo y estás diciendo, ¿sabes qué? Vamos a ser real. Vamos a hablar en serio. Esto es lo que yo siento, esto es lo que me pasa, esto es lo que... ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo cambiar este momento? Porque el espíritu, lo que le llaman el espíritu navideño, que realmente es la llegada de Cristo que cambió la historia de la humanidad, tiene el poder de transformar a un ser humano también. ¿Y sabes qué? Tú cargas con eso. Se te ha entregado, está lleno. Atrévete a caminar al centro. Atrévete a poner tus almas y tus defensas abajo y juguemos un partido de fútbol. Cantemos juntos, compartamos un alimento y digámosle a alguien cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Y si entendemos esto, si entendemos este principio y esta historia, es una historia que no se ha vuelto a repetir, porque el corazón del humano y del hombre se llena de vanidad, se llena de egoísmo. Por eso no se ha repetido. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos, en cartas que escribieron luego a sus familiares, decían, quisiéramos que esto hubiese durado para siempre. Porque nosotros no escogimos estar aquí. Pero sin embargo, tenemos que proteger a nuestras familias. Y era el caso de ambos. Y esta guerra duró 3 años luego. En ese valle, donde hubo esa semana de paz, murieron más de 1 millón de hombres al final de los 3 años. 1 millón de vidas se perdieron, pero por una semana miles y millones se salvaron porque no murieron ahí ese día. ¿Y cuál es
La idea que yo quiero implantar en ti está a través de esta historia y este primer sermón. Es que si tú tienes el corazón de Jesús, el amor ha sido llenado, utiliza la amabilidad y la bondad que el Espíritu Santo ha puesto en ti para desarmar a aquellos que necesitan de ser desarmados para que la misericordia y el amor de Cristo transformen su corazón para siempre, como lo hizo contigo que estás aquí hoy. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, te toca a ti. Aprovecha el espíritu del nacimiento de Cristo.